cuantitativo de cuantificación. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, nosotros podemos cuantificar número de copias comparando el muestra con una curva estándar, que es lo que denominamos o se denomina en PCR en tiempo real cuantificación absoluta, que no es tan absoluta porque necesitamos una referencia que es nuestra curva estándar. ¿Y qué es lo que hacemos en PCR en tiempo real? Interpolar el valor de ese cubo a estos valores de nuestra curva estándar. En esta curva estándar nosotros sabemos qué cantidad de DNA y de esa manera nosotros inferimos qué cantidad tenemos en nuestras muestras con respecto a esta curva estándar. Una de las características de la PCR en tiempo real es que no es tan fácil practicarla, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de factores como eficiencia de la reacción principalmente. La eficiencia de la reacción cambia experimento con experimento y por supuesto equipo con equipo. Nosotros podemos también determinar la expresión relativa solamente tomando una muestra de referencia, ver qué número de veces está arriba o abajo la expresión de nuestro G problema, que es lo que denominamos la cuantificación relativa. En la cuantificación relativa no nos interesa ver cantidad de DNA, sino nos interesa ver solamente cómo está un gen con relación a otro. Entonces eso nos da un full change, cuántas veces está expresado o subexpresado el gen con respecto a nuestro gen problema, ¿no? En la PCR digital, que es la tercera generación, dividimos la muestra en miles de gotas. Hacemos un mix normal, como si fuera para PCR de punto final o PCR de tiempo real, y este mix lo vamos a dividir en 20.000 gotas con la ayuda de un aceite. ¿Sí? La reacción la vamos a llevar en un termociclador convencional, de los de punto final, y vamos, el sistema tiene un contador de estas gotas para evaluar, va a contar gota por gota para ver cuáles son las gotas positivas y cuáles son las gotas negativas, y va a establecer una serie de algoritmos en software para hacer una cuantificación absoluta con base a estas gotas positivas y negativas, ¿no? La lectura digital va a proporcionar valores de cuantificación absoluta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo? Generamos las gotas, hacemos la reacción del PCR en estas gotas, donde haya un templado va a florecer y donde no haya un templado no va a florecer, y hacemos la lectura de gotas, ¿no? ¿Qué nos permite este sistema de separación en gotas? En primera va a ser más, nos va a permitir una mayor sensibilidad porque vamos a englobar nuestra reacción en una nanogota. Eso va a eliminar, por ejemplo, material de background que impida que se lleve a cabo, por ejemplo, el reconocimiento del templado con la polimerasa. Entonces, el dividir una reacción en una gota hace más asequible que este templado sea reconocido por el complejo de replicación, ¿sí? Y sea más identificado y la reacción se lleve en un microambiente de una gota, ¿sí? Cuando hacemos una medición, nuestro número de copias de fondo es mayor. Cuando dividimos la reacción en miles de gotas, este material de fondo se reduce y nos hace más disponible a nuestro templado para el complejo de replicación, ¿sí? ¿Qué ventajas nos da la PCR digital en gotas? Podemos hacer cuantificación absoluta, podemos cuantificar la cantidad inicial de DNA, podemos hacer medición en punto final. Esta técnica nos ofrece una alta precisión con respecto a tiempo real, nos ofrece un mayor rango dinámico, es más reproducible inclusive entre instrumentos. Se han hecho experimentos en donde comparan experimentos y es bastante reproducible. Ahorita les muestro algunos gráficos y nos proporciona una alta sensibilidad, ¿no? Podemos distinguir eventos raros, mutantes de baja expresión, templados de baja expresión, lo podemos hacer con esta técnica de PCR, ¿no? La división de la PCR permite, en gotas, permite que haya lecturas de sí y no. Estas lecturas se van a asignar con los números de 1 y 0. Por eso se le denomina la PCR digital, ¿no? Estamos
traduciendo un sistema de lecturas de signo que nos van a ayudar a hacer esta cuantificación. Esta cuantificación en que nosotros hayamos dividido hace la reacción independiente a la eficiencia del ensayo, que es de lo que dependemos en la PCR en tiempo real, y por lo tanto hace que este sistema haga más reproducibles los experimentos, como les comentaba, inclusive entre equipos. Los resultados van a ser similares, ¿no? Entonces, como les comentaba, la PCR digital es una combinación de PCR en punto final. Incorporamos un fluorocromo reportero, pero no hacemos el monitoreo en tiempo real, sino hacemos al final una lectura de estas gotas y verificamos en dónde hubo amplificación, va a haber fluorescencia de las gotas y va a haber gotas que no fluorescen. Este es el sistema del PCR digital, el cual consta por un generador de gotas. Este sería un generador automatizado, un lector de gotas y los consumibles, ¿no? En este caso nosotros tenemos la capacidad de procesar 8 muestras en un cartucho para la formación de gotas, comparado a otros sistemas que el procesamiento de las gotas es por chips individuales, lo que hace más clara la reacción. Y los reactivos, es importante también que los reactivos sean específicos, porque deben de guardar ciertos parámetros de densidad para que puedan ser englobados en una gota, ¿sí? Entonces, un master mix convencional que utilizan ustedes para sus PCRs no funcionaría a través de este sistema por esos parámetros que se tienen que guardar de densidad, ¿no? Entonces, son reactivos especiales para que guarden ciertos parámetros de densidad y puedan ser englobados en una gota. ¿Y qué es lo que nos va a dar la gota? Un aceite que en el cartucho y en el generador de gotas va a ser combinado con el master mix de la reacción, ¿sí? Entonces este es el flujo de trabajo. Primero preparamos la reacción de una manera convencional, como ustedes preparan una reacción para PCR, ¿no? Posteriormente esta reacción la colocamos en un cartucho en el cual en uno de los pozos, en una serie de pozos, metemos master mix de nuestra reacción y aceite. Lo metemos al generador de gotas y en uno de los pozos de los cartuchos nos van a salir de las gotas. Estas gotas las transferimos a una placa de 96 pozos, llevamos a cabo la reacción normal de termociclado en un equipo de punto final y posterior al término de la reacción hacemos una lectura de las gotas. El software ya viene predeterminado para darnos los resultados en número de copias por microlitro. La preparación de la muestra es igual que en tiempo real. El diseño de los iniciadores y sondas son iguales a los de tiempo real. De hecho, las recomendaciones son similares a las de tiempo real. Una longitud de amplicón de 80 a 200 o 250 pares de bases es lo más recomendable, ¿no? Y el supermix está formulado para formación de gotas. En este caso, el supermix, hay dos tipos de supermix. Hay dos químicas que podemos utilizar en la PCR digital, ¿no? La química de sondas y la química de colorantes intercalantes, que en este caso es EVA Green, ¿no? El sistema no es compatible con Cyber Green. EVA Green es un colorante intercalante saturante que siempre se va a unir a la doble del DNA de una manera constante. Cyber Green es un colorante que no es saturante y que en cada uno de los sitios sufre rearreglos, ¿no? Entonces, para eso nosotros necesitamos un colorante saturante, ¿sí? Colocamos el cartucho con la muestra y el aceite, lo metemos al generador de gotas. Y esto es lo que pasa en el generador de gotas. El cartucho tiene un sistema de microcanales que hace que se pueda llevar a cabo y con cierta presión que aplica el equipo la formación de las gotas, en la cual es una mezcla de aceite y la muestra para que salgan las gotas con la reacción englobada en estas gotas. Este es un aspecto del cartucho en el cual en el carril del medio metemos las 8 muestras, en el carril inferior metemos aceite, aquí van 20 microlitros de nuestro volumen, y en el carril superior vamos a obtener, después de meter el cartucho en el sistema generador de gotas, las gotas. Estas gotas son las que vamos a transferir a la placa de 96 para
para posteriormente ponerlas en el termosimulador, ¿no? Podemos hacer múltiples reacciones independientes. El sistema, en el caso de química de sonda, nos permite la detección de los fluorocromos, los fluoróforos, que son el más comúnmente usado PAM, y en el otro canal podemos leer Vicky y Hex. Entonces podemos hacer reacciones duplex con sonda, ¿no? Entonces podemos medir hasta 192 parámetros, ¿no? Que serían 96 muestras, cada una con un diferente blanco, ¿no? O podemos medir 96 muestras para un blanco teniendo dos blancos. Son las opciones que nos permiten. Posteriormente que llevamos a cabo el termociclado de la reacción, cargamos la placa en un lector de gotas. Este lector de gotas tiene una aguja. Esta placa se selló con un film especial perforable de aluminio, que por una parte el aluminio va a proteger a la reacción de la luz y va a permitir que sea perforable por la aguja del lector de gotas, que hace la aguja absorber la muestra y colocar en una fila las gotas para que puedan ser interrogadas por el sistema y por el sistema de detectores, dependiendo de cuántos canales tienen la muestra, ¿no? Entonces, las gotas son interrogadas en el sistema y el software nos va a ir tomando el registro de cuántas gotas positivas y cuántas gotas negativas hay. En este caso, el sistema depende para establecer estos cálculos de la formación de un mínimo de 10.000 gotas. Si no hay 10.000 gotas, no va a poder hacer los cálculos de cuantificación, ¿no? Y nos va a marcar como ¿no? Entonces, las gotas positivas al menos van a contener una copia del DNA, ¿sí? En estas gotas positivas va a haber un incremento de fluorescencia con respecto a las negativas. El software, que se llama Quantasoft, cuenta el número de gotas positivas y negativas y así establece la cantidad, el número de copias que hay en nuestra muestra, ¿no? Cada gota positiva va a ser denominada como 1 y cada gota negativa como 0. Y este es uno de los histogramas de resultados que nos salen en la PCR digital. Tenemos una población de gotas positivas y una población de gotas negativas. Cuando hacemos detección simultánea de dos blancos, tenemos 4 poblaciones de gotas, ¿no? Esto es un poco análogo a citometría de flujo, ¿no? Tenemos gotas que son positivas para un canal, gotas que son positivas para otro canal. En este caso, si tenemos una sonda para dos blancos, bueno, tenemos unas gotas que son positivas para un blanco, gotas positivas que son para otro blanco. Tenemos eventos que son dobles positivos y eventos que son dobles negativos, en los cuales no hay amplificación ni para uno ni para otro blanco. Este es cuando tomamos las lecturas de dos blancos y este es el histograma de cómo se presentan los resultados cuando venimos más de dos blancos, ¿no? ¿Qué otros resultados nos da? El equipo nos da la concentración, como les comentaba, el número de copias por microlitro, nos da algunos parámetros. El equipo utiliza la distribución de Poisson para hacer la colección de estos cálculos, ¿no? Nos da el límite máximo de gotas, el límite mínimo de gotas, cuántas gotas se formaron, porque eso es importante, dado que la formación de gotas es un proceso bastante delicado. Vamos a ir perdiendo gotas en la manipulación del sistema, ¿no? En transferir las gotas a una placa hay pérdida de gotas, ¿no? Dependiendo de la experiencia y la forma de pipeteo del usuario, ¿no? Y este es uno de los gráficos que podemos establecer. Tenemos una muestra en donde hay un gen constante y hay un gen variable, ¿no? Generalmente aquí podemos poner un gen constante y un gen variable para sacar una relación entre esos dos genes. Este equipo sirve para hacer cuantificación absoluta, pero también podemos hacer expresión genética. Existe una distribución al azar de eventos, ¿no? En este caso, algunas poblaciones de gotas van a tener 2 copias de un blanco, algunas inclusive 3, ¿no? Una de las características del sistema
es no llegar a saturarlo. El sistema está diseñado para la búsqueda de blancos de baja expresión y cuantificación de blancos de baja expresión. Entonces, hay una relación que se establece de número de copias en esas 20.000 copias, ¿no? Para eso hay ciertos cálculos que se hacen con respecto al tamaño de un genoma de un organismo para establecer un número de copias para que vaya una copia en una gota y así no saturar el sistema, ¿no? La cantidad máxima de DNA para el caso de líneas celulares humanas es de 66 nanogramos. Son los cálculos que se hicieron para no saturar el sistema. 66 nanogramos de DNA genómico. Si queremos nosotros, por ejemplo, hacer una búsqueda de un mutante de baja expresión o de la determinación de un organismo transgénico, aquí lo necesario es aumentar la cantidad de DNA, ¿no? En este caso podemos aumentar la cantidad de DNA para la búsqueda de estos eventos raros hasta 1 microgramo, pero este DNA debe de ir fragmentado, ¿no? Con enzimas de restricción, cuidando que no se fragmente nuestro blanco. Entonces, tener un número relativo pequeño de unidades distribuidas homogéneamente es imposible, siempre va a haber variaciones, ¿no? En este caso, la distribución de Poisson nos ayuda a corregir, y bueno, ya viene predeterminada esta corrección en el sistema, y esto es análogo a las chispas de chocolate en un lote de galletas, ¿no? No todas las galletas van a tener la misma cantidad de chispas de chocolate, es lo que pasa lo mismo en las gotas, ¿no? No todas las gotas van a tener una copia, ¿no? En algunas gotas van a ir 2, e inclusive en 3 eventos, 3 copias por gota, y este algoritmo es el que se utiliza para hacer esta corrección, ¿no? Entonces, este es el ejemplo, ¿no? En algunos eventos van a haber 2 o hasta 3 copias, ¿no? Entonces, y en algunas solo va a ir una copia, que esto sería lo ideal, pero esto es en realidad lo que pasa, ¿no? En algunas gotas tenemos 2 o 3 eventos, ¿no? Y cómo se demuestra la distribución de Poisson. Tenemos aquí una muestra donde no hay amplificación, tenemos una muestra donde nuestro templado es de baja expresión, y hay aproximadamente unas 6 gotas positivas, tenemos una muestra de mediana concentración y una muestra de alta concentración, ¿no? Entonces, en la de baja concentración tenemos 6 gotas positivas de 143, en la de mediana concentración 34 positivas de 143, y en la de alta concentración 70 gotas positivas de 143, ¿no? Cuando se hace la corrección por distribución de Poisson, la de baja concentración es casi invariable, ¿no? 6.2. La de mediana concentración varía poco, y la de alta concentración varía un poco más, ¿no? Por eso es que nosotros no saturamos el sistema, ¿no? Aunado a que entre mayor sea el número de gotas, menor va a ser el error y la incertidumbre debida a estas variaciones, ¿sí? 10.000 particiones es un punto donde la incertidumbre de la distribución de Poisson es baja, ¿no? Y esto lo podemos ver aquí. Es decir, entre más se incrementa el número de particiones de la muestra, el número de divisiones, en este caso el número de gotas, se va reduciendo la incertidumbre, ¿sí? Cuando incrementamos el número de gotas, disminuimos el error de Poisson, ¿sí? Si las particiones no son de tamaño uniforme, va a contribuir a la incertidumbre total. En este caso, el sistema genera gotas de un tamaño uniforme comparado con otros sistemas que no consideran variación en tamaño de gotas, y hay más incertidumbre. El número de gotas positivas va a estar directamente relacionado con la concentración, ¿sí? La fracción de negativo se va a ajustar al algoritmo de Poisson. Entonces son 2 factores que se consideran: el número de gotas positivas y el número de gotas negativas, ¿sí? Las copias por gota se calculan mediante esta fórmula de los logaritmos negativos de 1 menos P, donde P es la fracción de gotas positivas, ¿no? Entonces podemos saber las gotas por microlitro
perdón, el número de copias por microlitro, y también podemos establecer un número de copias por voltio. ¿Sí? El análisis de Poisson recae el número de unidades, que son las copias de DNA, y el número de eventos independientes, que son el total de votos. A mayor número de eventos, más precisa es la determinación y menor es el error. Por eso es el límite de 10.000 gotas para hacer una cuantificación. ¿Sí? El error por estimación es insignificante con otras fuentes de error. Una de las principales fuentes de error es el pipeteo, el procesamiento de la muestra y la variación biológica. ¿No? Otra situación, por ejemplo, es la presencia de inhibidores en la reacción, ¿no? Inhibidores derivados de la naturaleza de la muestra. Son algunos de las variantes. ¿Qué tipo de resultados esperamos en un análisis de PCR digital con gotas? Tenemos estos gráficos donde cada punto es un pozo y nos da la cuantificación. En este caso nosotros podemos hacer comparación entre placas y entre pozos, ¿no? Estos son cuatro diferentes experimentos de una curva de dilución a diferentes concentraciones, que son los puntos azules, y el gen que se expresa de manera constante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la unión de estos cuatro diferentes experimentos, tenemos esto. Si se dan cuenta, hay unas barras de error que son mínimas. Entonces, la variación entre experimentos es muy baja en el sistema de PCR digital, ¿no? Estos resultados son número de copias por microlitro, y el gen constante es RPP30. En este caso es un gen constitutivo para las células eucariotas. Cada punto es igual, también son 4 pozos, de los cuales la variación es mínima. Nosotros podemos correr un experimento y jalar los datos de este experimento para combinarlos y ver cuál es su protección. Entonces esto va a permitir establecer y evidenciar que las variaciones entre experimentos son mínimas utilizando un sistema de PCR digital. ¿Por qué? Porque este sistema es independiente de la eficiencia de la reacción, ¿no? Se han hecho experimentos de medición en donde la precisión es más o menos del 1.5% del valor teórico por la incertidumbre. En realidad es una variación bastante pequeña con respecto, por ejemplo, a la PCR local. Estos son un experimento hecho en 3 diferentes equipos, en los cuales la concentración, las variaciones en concentraciones son casi insignificantes, ¿no? Y por ejemplo, cuando hacemos experimentos en diferentes equipos de tiempo real, no podemos obtener esto, ¿no? Las variaciones en los equipos de tiempo real son bastantes, ¿no? Son bastante altas, ¿sí? Tiene un alto rango dinámico. Aquí podemos inclusive establecer diferencias entre diluciones de 1 a 1.1. Esto no es posible en el equipo de PCR en tiempo real. Inclusive, por ejemplo, las diluciones 1 en 2 en tiempo real es difícil de establecer, ¿no? Y con un sistema de PCR digital, debido al amplio rango dinámico que tiene, podemos distinguir de 1 a 100.000 copias en un volumen de 20 microlitros de reacción. Por eso es que este sistema se destina a identificar blancos como, por ejemplo, detección de organismos genéticamente modificados, detección de mutaciones en cáncer. Es un equipo bastante utilizado en esos dos campos, ¿no? Detección de organismos genéticamente modificados y detección de mutantes o transcritos para enfermedad mínima residual en cáncer. En detección, en análisis cuantitativo de alimentos, por ejemplo, en la identificación de ya sea de un transgeno o un patógeno, es un sistema bastante recomendable para la identificación de estos sistemas, ¿no? Nosotros podemos hacer reacciones múltiples considerando los dos canales de lectura, ¿no? FAM y BITX. Este sería cuando analizamos un blanco, población de gotas positivas, población de gotas negativas, cuando utilizamos dos blancos, ¿no? Población de gotas positivas para un canal, gotas positivas para otro canal, dobles positivas y un conjunto de gotas negativas para ambos canales, ¿no?
Podemos inclusive hacer análisis de 4 blancos por pozo. Cuando tenemos, este es un kit para cáncer, donde se hacen mediciones del gen BRCA2 y c-KIT, que son 2 genes importantes para ciertos cánceres, por ejemplo, cáncer gástrico y cáncer de mama. Esto se puede hacer con ya está establecido y podemos distinguir poblaciones positivas solamente para un grupo de gotas, dobles positivas, inclusive por poblaciones cuádruples positivas, ¿no? en las que hay más alteraciones en estas muestras. Para análisis de expresión, nosotros podemos poner 2 genes en una reacción y el sistema nos va a dar la relación que hay, la diferencia que hay entre esos dos genes, ¿no? El punto negro es una proporción que hay entre estos 2 genes. Entonces, también está establecido para análisis de expresión más específico, ¿no? Por ejemplo, en comparación de estos de patología, en patología, en cáncer de mama, por ejemplo, HER2 es un gen que se monitorea bastante también para la elección de tratamiento, ¿no? Una de las formas de detectar alteración en HER2 era por histología. Por histología es un carácter cualitativo que en algunos casos se da por negativo y en realidad sí tiene la presencia, por ejemplo, evaluado por tiempo real, pero con PCR digital es una técnica más sensible en la que podemos ver inclusive variación en el número de copias en cada una de estas muestras, que por ejemplo en este caso una muestra que fue detectada negativa por FISH es detectada positiva por PCR digital, ¿no? Entonces, en este tipo de transcritos, por ejemplo, después de un tratamiento, puede llegar a desaparecer y no hay un método tan sensible para detectar este transcrito y continuar con un tratamiento. La PCR digital es una técnica que nos ayuda a hacer esto, ¿no? La detección de mutaciones y polimorfismos de un nucleótido también está establecido para esto, ¿no? Este es un ejemplo de un diseño para esta detección de mutaciones y polimorfismos de un nucleótido por medio de sondas competitivas, ¿no? Tenemos una sonda marcada con FAM para un fluorocromo, en el cual va a detectar la variación A, y una sonda marcada con HEX, la cual va a ser positiva para el polimorfismo de gen. Entonces, nosotros podemos evaluar cuántas gotas positivas hay para un polimorfismo o mutación y cuántas gotas positivas hay para un polimorfismo o mutación, o para un transcrito de baja expresión. También podemos dirigir una sonda marcada. Se han detectado hasta uno de 100.000 copias de este mutante BRAF, esta mutación B600C, que es propia de cáncer de pulmón. Estas mutaciones podemos detectar hasta 0.01% del mutante, y aquí se alcanza a ver, por ejemplo, la población de gotas que son positivas para este mutante. Esto quiere decir que hay al menos una célula que está produciendo ese mutante, y esa célula generalmente pertenece a células troncales que pueden reemerger y son la causa de las recaídas en cáncer, por ejemplo, ¿no? Que no son detectadas, por ejemplo, por tiempo real. Se requiere el tratamiento, pero la presencia estaba ahí, pero no había el sistema de detección tan sensible para evaluar que existía la presencia de esa célula. Entonces, por eso es un sistema bastante usado en cáncer, por ejemplo, identificación de células preleucémicas, células troncales hematopoyéticas, células madre hematopoyéticas. La leucemia es una enfermedad que está conducida, está manejada por una población de células troncales. Esta población de células troncales es de baja expresión, aproximadamente del 0.0 al 0.01% del total de células sanguíneas corresponde a células troncales, ¿no? Entonces son células cuya expresión es bastante baja. Entonces, para monitorear
la presencia de estas células, la PCR digital también es una técnica bastante recomendable. En este estudio lo que se hizo es identificar mutantes de estos tres genes, DNA metiltransferasa, nucleofosmina y substrato de deshidrogenasa, que son tres mutantes que se han asociado y que conducen, manejan la leucemia mieloide aguda, ¿sí? Esto se hizo en poblaciones, distintas linajes hematopoyéticos, ¿no? Conforme se iban disectando los linajes hematopoyéticos, se fue identificando estas lesiones en los linajes más primitivos y fueron asociadas estas mutaciones a los linajes más primitivos, ¿no? La mayoría de los linajes maduros iban a presentar estas mutaciones. ¿Por qué? Porque provienen de la misma célula madre, ¿no? Sin embargo, hay dos linajes, linfoide y mieloide, en los cuales se fueron disectando y se identificó esta lesión en el linaje más primitivo, ¿no? Que corresponde a la célula troncal, progenitora troncal. Y así ellos asociaron estas mutaciones a la enfermedad de leucemia mieloide aguda asociada a células troncales. Y hoy en día ya se están desarrollando diversos tratamientos que implican estos tres genes, ¿no? DNA metiltransferasa, nucleofosmina y isocitrato de deshidrogenasa, ¿no? Otra de las situaciones es para monitorear la enfermedad mínima residual. Este ejemplo es en leucemia mieloide crónica, en el cual la presencia de BCR-ABL1 es un transcrito característico de la enfermedad, ¿no? Y sin embargo, hasta uno de los la evaluación de la presencia de BCR-ABL es importante para dirigir un tratamiento hacia los pacientes, ¿no? Entonces, anteriormente se hacía por PCR temporal, pero de igual manera, como les comentaba, la PCR temporal no tiene el nivel de sensibilidad para la detección de ciertos transcritos. Utilizando PCR digital se puede identificar la presencia de estos transcritos, mostrando mayor límite de detección y mayor límite de cuantificación. Entonces, es otra de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuantificación de DNA metilado en solo de pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? La diabetes implica una destrucción de las zonas beta del páncreas, ¿no? Hasta ahora no había un sistema que nos pudiera monitorear la muerte de estas células beta, ¿no? Este sistema se desarrolló para evaluar la muerte de células beta. ¿Cómo se va a evaluar la muerte de células beta? Las células cuando mueren arrojan material genético hacia el exterior, ¿no? Entonces hay material circulante de estas células que van muriendo. Las células normales, el DNA de las células de otro tipo celular que no son las células beta, tiene transcritos para insulina, pero están metilados. Las células beta del páncreas arrojan transcritos para insulina sin metilar. Entonces, buscar estos transcritos en circulación de DNA codificante para insulina no metilado es una forma de monitorear la muerte de las células beta del páncreas, ¿sí? Entonces, esto se hizo por PCR digital, ¿no? Se evaluó la presencia de DNA metilado para insulina y DNA no metilado para insulina. Entonces se con un tratamiento con bisulfito y pudieron establecer una detección de 4 órdenes de magnitud. Pudieron detectar hasta 0.7 copias por microlitro de DNA blanco en presencia de 10.000 veces de DNA metilado, ¿no? Entonces esto lo pudieron hacer con un equipo de PCR digital con una sensibilidad tan alta, ¿no? ¿Para qué también se ha utilizado? Para la detección de rotavirus en agua. La presencia de rotavirus es una fuente importante de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Algunas veces, igual, la identificación de rotavirus en agua se hacía por PCR temporal, en la cual no había un nivel de sensibilidad adecuado para la detección de ciertos rotavirus. Se hizo esto por PCR
digital y nos ofreció un rango dinámico de hasta 5 logaritmos, ¿no? Mejor que la PCR cuantitativa, con un límite de detección más bajo, ¿sí? Aquí se observa la cuantificación por PCR digital comparado con la cuantificación por PCR en tiempo real, ¿no? La cuantificación por PCR digital es mayor, inclusive es más sensible comparado con la PCR digital, ¿sí? Estos son los valores de número de copias, por ejemplo, para estos tipos en estos muestras de agua para la presencia de organismos. Entonces hubo una cuantificación más precisa, menor coeficiente de evaluación. Los coeficientes de evaluación también son menores que los medios con PCR temporal, ¿sí? Mayor tolerancia a la inhibición. El que la reacción también se englobe en una gota va a disminuir, por ejemplo, el efecto de los inhibidores. Se utiliza mucho para los análisis en alimentos y en granos, por ejemplo, para la presencia de transgenes, ¿no? Hoy en día, en la evaluación de los alimentos, la presencia de transgénicos en los alimentos es importante, inclusive para su comercialización. Entonces, en estos estudios se evaluaron un transgen para maíz, ¿no? Las muestras se cortaron con enzima de restricción para que pudiera incrementar la cantidad de DNA que agregaban para incrementar la identificación de este DNA del transgénico, ¿no? Entonces se corta con enzima de restricción, se hacen por triplicado, 3.5 microlitros de DNA adiposo, ¿no? Este sería el DNA sin transgen y este sería el DNA con la presencia del transgénico, ¿no? En algunas muestras que fueron negativas por PCR en tiempo real, como en el caso de esta muestra, se identificó presencia mínima de transgen, pero había transgen en esa muestra de alimentos, ¿sí? La identificación, por ejemplo, de fitoplasma en vid, la vid es una planta importante para la industria vinícola. La presencia de algunos patógenos es importante en los controles de calidad de la producción de vinos, por ejemplo, ¿no? Entonces la PCR digital también ofrece un nivel de sensibilidad más alto para la presencia de estos patógenos en cultivos de importancia agrícola. Esto fue un protocolo que transfirieron de QPCR y eliminaron la necesidad de tener un material de referencia y obtuvieron menor variación, ¿sí? Entonces, ¿qué aplicaciones para qué está sugerida la PCR digital, ¿no? Cuantificación absoluta, sin una referencia que mejor está. Cuando nosotros hacemos un experimento por PCR digital, ya nos van a dar el número de copias o microlitros. Análisis de una sola célula también está sugerido para análisis de una célula por la poca cantidad, inclusive de transcrito, que nos va a arrojar una sola célula, ¿no? Por ejemplo, en el caso de células troncales, son células de una baja tasa metabólica, en la cual podemos medir transcritos de una sola célula troncal, ¿no? Detección de patógenos, por ejemplo, virus, es otra de las sugerencias para uso de la PCR digital. Expresión génica y análisis de microRNAs también, detección y cuantificación de organismos genéticamente modificados, variación en el número de copias, en algunas enfermedades es importante ver, hay amplificaciones, ¿no? Entonces la variación del número de copias la podemos medir por esta técnica, ¿no? Podemos detectar secuencias raras o de baja expresión y también sirve para la cuantificación de librerías para secuenciación de nueva generación. Estos son algunos de los puntos donde hay equipos de PCR digital, en Ciudad de Culiacán, en Sinaloa de La Paz, San Luis Potosí, Irapuato, Querétaro, y bueno, esta técnica va creciendo, ¿no? Ahora Guasave, ¿no? En resumen, el QX200 es un sistema de conteo de DNA que nos ofrece una alta precisión, sensibilidad y reproducibilidad. Este sistema no depende de una curva estándar para la cuantificación, funciona con una amplia gama de muestras,
Es fácil de usar, versátil y accesible y trabaja con o sin sondas de hidrólisis. Como les comentaba, la química también está exclusiva para un colorante intercalante que se llama Evalin. Y bueno, este es mi correo, cualquier duda que tengan después la podemos solucionar, y ahorita no sé si tengan alguna duda o comentario de este sistema. ¿Dudas? Mi ignorancia, pero dice que puede detectar varios blancos a la vez, o marcarlos. Hasta dos. Hasta dos blancos, porque estos marcajes por los que mencionó. Este marcaje depende de la sonda, ¿no? De la sonda acoplada a un fluoróforo. En este caso, si tú quieres diseñar una sonda para un marcador y otra sonda para otro marcador, lo puedes evaluar inclusive dentro del mismo par de planos. Pero depende del diseño de la sonda que tú hagas. Y ese tratado de la sonda es antes de hacer el mix para hacer la... Sí, es un diseño que tienes que hacer apoyándote en bases de datos y programas para diseño de sondas, previo a todo los programas. Yo tengo dos preguntas. La primera, pues como todas las técnicas y todos los equipos, no hay equipos absolutos. O sea, cada equipo o cada herramienta tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de tú como experto también de PCR digital y PCR en tiempo real, ¿cuál consideras que es una de las debilidades del equipo de PCR digital? No les voy a decir, no les voy a contar los de Una de las debilidades, por ejemplo, es la parte del procesamiento, ¿no? Y que no, en un principio no se tenga la experiencia necesaria, lo vimos, ¿no? La formación de botas es indispensable, un cierto nivel de formación de botas, es indispensable. Desventajas, en realidad, pues son pocas, ¿no? Quizá el costo también sería un poco una desventaja. Pero a nivel técnico son pocas. Okay. Y lo otro, en el caso que estés trabajando con ADNs genómicos, ya sabes, cuando haces tu aislamiento de tu ADN, normalmente son fragmentos que generas de 20, 30.000, 40.000 pares de más, son fragmentos muy grandes. Eso es una limitante a la hora de hacer el PCR, pensando en ADN genómico, porque dices que para la parte de detección de organismos es recomendable digerir y hacer pequeños fragmentos. O sea, si no fuera un organismo y fuera un X gen determinado, también tendría o sería recomendable procesar el genómico. No es. Depende de los intereses que tenga usted. Para cuantificación de eventos raros sí se recomienda para poder incrementar la cantidad de teclado que vamos a agregar, ¿no? Pero por ejemplo para ADN genómico, si usted quiere hacer una cuantificación no es necesario hacer una digestión con el depende de ahí para que se quiera utilizar. Ha habido análisis, no tengo la imagen, pero ha habido análisis donde se han metido experimentos con DNA digerido y DNA sin digerir, la misma cantidad, no hay la variación. Aquí depende más bien, la digestión se sugiere para meter un mayor hilo de genoma y tener una, digamos, mayor capacidad de identificar un transcrito raro en esa muestra. Pero no es necesario. Chicos. Otra vez. Dice que una de las debilidades puede ser la formación de gotas. Yo entendí que dentro del equipo ahí lo hacen, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué error puedo hacer yo? Nosotros tenemos que manipular estas gotas. Después del enlace del cartucho, las tenemos que pasar a la placa. Entonces, en ese proceso de manipulación podemos perder gotas. Por ejemplo, lo veíamos en la parte práctica, si hay burbujas dentro del mix, eso nos puede afectar la formación. Entonces, el procesamiento sí debe de ser un poco cuidado. Y más fino, tiene que ser más fino. Entiendo que la plataforma de
apply, no es solo tomas la muestra una vez y ya no vuelves a tocarlas, ¿no? Mientras que aquí sí tienes que... Sí hay una Ajá, que hay mayor manipulación, Ajá. que de hecho ellos resaltan que esa es la debilidad de este sistema. exactamente la manipulación, Ajá. pero el hacer procesamiento de muestra en chip encarece. Claro. Sí. Ok. Alicia, ¿alguna otra pregunta? Ok. Ok. Bueno, las botas las hace el equipo, pero me imagino que el equipo ocupa servicio y mantenimiento. ¿Cuándo yo puedo decir que ya no está trabajando bien? ¿Cómo me puedo dar cuenta? En el software hay un conteo de control de calidad, por ejemplo, de gotas. Te puedes contar qué gotas estás teniendo. Entonces, cuando va bajando tu nivel de formación de gotas, ahí puedes inferir que está habiendo un problema. Pues si es ese caso, valdría la pena tener este kit de referencia, ¿no? De arranque, que se supone que ya está bien estandarizado para ver en la formación de gotas. No, ese es para ver amplificación. Vamos a mencionar Ah, la ok, amplificación. ya. Pero hay otras verificaciones por parte de ingeniería para verificar que se esté llevando a cabo esa buena formación. Ok. Sí, de hecho, se recomienda nada más mantenimiento una vez al año para mantenerlo en forma de equipo. Y lo que realmente le pudiera afectar más, que es más sensible, es a la contaminación. La contaminación por polvo, partículas y demás. Como la formación de las gotas es de microcanales, cualquier partícula se llega a atorar en los microcanales y va a pegarle pero bien duro a la formación de gotas. Entonces, estar teniendo 18,000, 20,000 gotas por pozo, podremos caer hasta 4,000 o 3,000 por una simple partícula que se atora. Y no sé si vieron la animación donde se están formando las gotitas. Ahí si se queda cualquier micropartícula en los canales, también ahí nos va a afectar principalmente. Y también en la parte de donde se hace la lectura, también las gotas, el equipo lo que hace es que las singulariza, las pasa una por una. Entonces también utiliza un sistema de capilares y si ahí llega a haber contaminación, cualquier partícula que se quede va a interrumpir el flujo constante de las gotas y va a perjudicar demasiado la lectura y la detección del número. Entonces es muy importante la limpieza, utilizar mantener bien los cartuchos bien cerrados en su caja, mantener el equipo el área de trabajo lo más limpio posible, las puntas que sean nuevas, de ser posible, y que estén siempre bien cerradas. Si uno las dejó abiertas así unas 3-4 horas y las puntas al aire y hay polvo, pues prácticamente ya están llenas de polvo también las puntas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto porque sí es muy sensible a la contaminación. En ese caso que llegara a pasar una situación de esa que se tapa un canal, no hay kit o algo Sí, que se le pueda dar limpieza. en la formación de gotas, los microcanales, los cartuchos son desechables. Entonces, esos nada más hay que utilizarlos una vez y si sospechan que unos cartuchos ya están contaminados, pues lo mejor es ya desecharlos. En cuanto al equipo, hay rutinas con las cuales puede descontaminar el equipo, que es corriendo cloro en una placa y con eso purgaríamos el sistema. ¿A qué concentración es? 10%. Como viene comercialmente hablando. Ah, Vamos a hablar que lo de- tomo como una pregunta. Ah, sí. Los cartuchos vienen sellados, ¿no caducan? Hay cosas que tienen membranas o algo así, pueden caducar. No, los cartuchos no caducan, más bien los reactivos son los que utilizan. Sí, esos generalmente. Sí. Ah, Perfecto, pues les agradecemos No. a Sócrates su charla. Cualquier También a duda se ustedes. surja después,